Listo, bien. Entonces, muy buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches, profesor. Bueno, había quedado pendiente un tema de dispositivos de protección para instalaciones solares fotovoltaicas. Bien, entonces, digamos que sistemas de protección hay muchos en la parte eléctrica, pero digamos que nosotros vamos a utilizar tres tipos de protección para nuestro sistema fotovoltaico. Dentro de esos tres tipos de protecciones, pues vamos a encontrar principalmente una protección contra sobrecorrientes, otra protección contra cortocircuitos y otra protección contra descargas atmosféricas. Bien, digamos que lo de la puesta a tierra es un apartado diferente. Lo vamos a tratar, digamos que en otro capítulo. ¿Listo? Pero digamos que los dispositivos que nosotros vamos a utilizar principalmente son estos tres. ¿Qué es la protección contra sobrecorrientes? La protección contra sobrecorrientes me protege mis equipos cuando yo hago un consumo excesivo de energía. Entonces, digamos que mi sistema está, no sé, diseñado para 10 amperios y le estoy pidiendo 30. Entonces, digamos que ahí yo no tendría un cortocircuito, sino tendría un sobreconsumo. Ese sobreconsumo, pues, me produce una sobrecorriente. Bien. Tenemos otro que es protección contra cortocircuitos. Estas protecciones de cortocircuito ya es por falla de equipos, donde, digamos que en corriente directa podría yo tener que una accidentalmente o por defecto de equipo, el positivo con el negativo. O en corriente alterna uniría yo la fase y el neutro, digamos que por falla de equipo, y eso me produce un cortocircuito. ¿Listo? Protección contra descargas atmosféricas, básicamente, pues son los rayos que nosotros conocemos. Para este caso, pues digamos que nosotros vamos a implementar unos dispositivos que nos van a proteger contra esas descargas de altos voltajes que nos producen los rayos. Estas descargas no van a ser, esa protección no va a ser protección contra descargas directas, o sea, que cayó el rayo directamente contra mis equipos. Digamos que estos equipos lo que me protegen es contra descargas indirectas. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo un rayo, el rayo me produce un campo magnético alrededor de él. Y pues ese campo magnético, pues digamos que si lo puedo coger con mis paneles solares o bueno, ese arco, mis paneles solares, pues por ahí va a empezar a circular, digamos que un alto voltaje. Entonces, la idea es proteger nuestros equipos de esta manera, ¿no? Con un dispositivo que me proteja contra descargas atmosféricas. Bien, dentro de los, digamos, de los sistemas de protección que encontramos en instalaciones solares fotovoltaicas, hablo de esto específicamente para el caso de instalaciones fotovoltaicas autónomas, o sea, con acumulación en baterías. Que para Colombia, digamos que la legislación no está muy clara respecto a eso, pero los fabricantes sí me piden a mí unas especificaciones de dispositivos de protección para poder correr las garantías. Entonces, digamos que nos piden a nosotros dispositivos de protección en corriente directa o corriente continua y nos piden dispositivos de protección en corriente alterna. Bien, entonces básicamente son los mismos dispositivos, pero no tienen la misma funcionalidad. O sea, un ejemplo, un fusible para corriente directa tiene una curva de disparo distinta a un fusible en corriente alterna. Entonces, pues tengo que buscar el fusible que es el adecuado. ¿Listo? Entonces, continuando con esto, vamos a encontrar que tenemos dispositivos de protección en corriente directa para cortocircuitos. Entonces, para cortocircuitos, nosotros vamos a encontrar un dispositivo que se llama un fusible. ¿Qué es el fusible? Pues básicamente es un filamento o un cablecito que va dentro de este cartucho que cuando
detecta un cortocircuito, pues él simplemente se funde, se abre. Entonces ya no me da la baja. Ah, bueno, acá lo podemos ver. Es un pequeño conductor, una sección de alambre, que digamos que tiene ya una capacidad determinada para su trabajo de operación. Entonces, este dispositivo cuando se funde, cuando se presenta el cortocircuito, pues simplemente se va a abrir acá o se va a ver quemado. Para esto nosotros encontramos dos tipos de fusibles. Para instalaciones, uno para instalaciones fotovoltaicas, que digamos que esta empresa es como la que tiene más representación en el país, o nosotros conseguimos más fácilmente estos fusibles, marcas Sontree, que estos fusibles son fusibles de cartucho. Bien, entonces este fusible va dentro de este aparatico y simplemente pues yo lo abro para poder cambiar, reemplazar el fusible. ¿Listo? Entonces, ese es un dispositivo de protección para la parte fotovoltaica. Entonces, acá, bueno, acá dice solar PV, entonces solar fotovoltaico. Digamos que la marca ya está diseñada. De estos, digamos que hay varias marcas, pues en el país no hay mucha representación, pues porque la parte fotovoltaica hasta ahora está como arrancando. Entonces, digamos que hay que adaptarnos a lo que encontremos en el mercado. ¿Listo? Y encontramos otros fusibles que ya son fusibles de mayor capacidad y estos fusibles digamos que no son los ideales para trabajos fotovoltaicos, a pesar de que son fusibles que trabajan en corriente directa, pero son ya como para uso industrial o para uso automotriz. Bien, pero pues nosotros los encontramos en el mercado y pues digamos que es lo que trabajamos porque es lo que hay. Hay marcas, como les comento, que se especializan ya en la parte fotovoltaica, pero no tienen mucha representación, entonces es un poco difícil conseguirlos. Entonces, estos fusibles son fusibles tipo ANL, que vienen de distintas referencias, distintas capacidades, y traen su respectivo portafusible. Bien, entonces estos fusibles son importantes, ya vamos a ver dónde se ubican dentro de una instalación. ¿Listo? Estos fusibles, pues es importante mirar los rangos de voltaje con que trabajan. Estos ANL trabajan como hasta 36 voltios, entonces serían adecuados para instalaciones de 24 voltios nominales en una instalación. Pero hay otra referencia que no lo recuerdo, que ya nos permite trabajar como hasta 60 voltios, que estos fusibles serían para instalaciones a 48 voltios nominales. Entonces, sí tengo que tener en cuenta precisamente esta parte. Tengo que tener en cuenta esta parte del funcionamiento en voltaje. Hasta cuánto máximo me aguanta en voltaje para poder yo instalar el fusible adecuado. ¿Listo? Vamos a encontrar otro dispositivo que es un dispositivo seccionador o disyuntor en DC. Básicamente este es un dispositivo de aislamiento. Entonces yo puedo girar la perillita hacia una posición de off, hacia una posición de on, prendido o apagado. Acá está en on, si lo giro queda en off, que básicamente es como un interruptor. Entonces estos disyuntores, digamos que ahorita lo vamos a ver, en algunas instalaciones son requeridos para yo poder trabajar mis módulos fotovoltaicos en un mantenimiento sin necesidad de desconectar los cables. Entonces yo simplemente giro la perilla y ya me queda aislado mi parte fotovoltaica de mi resto de instalación. Entonces son dispositivos seccionadores, es también recomendado instalarlos. Encontramos otros dispositivos, que estos ya son dispositivos de protección contra sobrecorrientes, que son los termomagnéticos. Entonces, de estos encontramos en distintas presentaciones y nosotros muy comúnmente los encontramos en nuestras casas, que nosotros le decimos los tacos. Bien, pero pues un nombre con que nosotros lo encontramos son interruptores termomagnéticos. Estos interruptores termomagnéticos los puedo utilizar yo también como seccionadores, pues al accionarlos, pues digamos que me interrumpe el flujo de energía de los paneles hacia mi sistema.
Entonces puedo utilizarlo como dispositivo seccionador también, si no encuentro el disyuntor. Pero importante que estos dispositivos sean para corriente directa. Nosotros encontramos los tacos funcionan para corriente alterna, pero tienen una curva de disparo distinta. O sea, no todos los tacos o todos los termomagnéticos sirven para trabajar en corriente directa. Hay unos de la marca Schneider, no recuerdo la referencia en este momento, los cuales permiten trabajar hasta ciertos rangos de voltaje en corriente directa. Entonces, existen comercialmente, pueden trabajar en corriente alterna, en corriente directa, pero pues esta marca Suntree ya nos trae acá una gama de interruptores que podemos trabajarlos directamente en la parte fotovoltaica. ¿Listo? Entonces acá me dice que este tiene una especificación hasta 550 voltios en corriente directa, que su capacidad es de 20 amperios. Este es un dispositivo tipo DIM, es para riel. Entonces, este dispositivo en especial, como les comentaba, puedo trabajarlo como seccionador o puedo trabajarlo como protección contra sobrecorrientes. ¿Listo? Profesor, ¿alguna pregunta? Que se llaman dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias. Porfa, cerramos los micrófonos, que no me dejan. Bien, dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias. Bien, entonces estos dispositivos son los que yo le comentaba que me iban a proteger contra mis descargas atmosféricas. Entonces, estos dispositivos, digamos que tienen ciertas capacidades. El que estamos observando en este momento es especial para instalaciones fotovoltaicas. Acá me dice corriente directa, corriente directa. Acá tendría que decirme más, acá me tendría que decir menos, y nuestra salida va conectada a tierra. Bien, ya vamos a ver cómo se conectan. Básicamente estos son tipo 3, que son para corrientes directas. Entonces los podemos encontrar para especializados para instalaciones fotovoltaicas, o podemos encontrarlos para sistemas de telecomunicaciones, para protección. Entonces son DPS tipo 3 fotovoltaicos. ¿Listo? ¿Qué hace este dispositivo? Apenas detecta que hay un pico de voltaje en su funcionamiento, digamos que tiene un voltaje de funcionamiento normal de 90 voltios, pero detecta que subió a 600 voltios, él automáticamente se acciona y toda la energía que venía circulando de los paneles solares me la va a conducir hacia tierra. Entonces ya los paneles quedan puenteados a tierra, de esta manera permitiendo que todo el voltaje, el sobrevoltaje que se genera por la descarga atmosférica, se descargue a tierra, sin que pase a mis siguientes componentes. Bien, acá encontramos, aunque no es un dispositivo de protección, encontramos algo que se llama un barraje de distribución. Entonces, básicamente, son barras de cobre, las cuales traen unas perforaciones de unos diámetros específicos, y acá nosotros podemos observar que van unos terminales tipo ojo, según el diámetro de la perforación que lleva la barra, pues así mismo voy a elegir qué diámetro de perforación tiene mi terminal de ojo y para qué calibre de cable lo necesito. Entonces, esos barrajes de distribución son los que nosotros vamos a utilizar en nuestros tableros para poder concentrar nuestra energía y poderla distribuir de una forma más eficiente en mi sistema. Ya son como en sistemas intermedios, pero sí es recomendable utilizarlo. Estos barrajes también nosotros los podemos encontrar más comúnmente en las puestas a tierra. Entonces, todas las tierras tienen que ir a un barraje y ese barraje sale de un solo punto hacia nuestra puesta a tierra. Bien. Y esto va también dentro de nuestros tableros de distribución. Hay algo que nosotros le vamos a llamar caja combinadora o combiner box. ¿Qué es esto de la caja combinadora? Básicamente, eso lo vamos a ver más a profundidad en sistemas de conexión a la red, pero básicamente esas cajas combinadoras es lo que me permite a mí agrupar toda la energía que me generan los paneles solares en una caja. Bien, entonces acá nosotros podemos ver en esta parte, acá abajo
tenemos nosotros nuestras entradas fotovoltaicas. Entonces, todos nuestros ramales van a ir conectados por medio de terminales MS4 a nuestra caja combinadora. ¿Listo? Entonces, acá ingresan todas las terminales. En este caso, los dispositivos de protección, que son estos, los que yo les mencionaba, los fusibles van a ir conectados al positivo. ¿Listo? Entonces vemos que todos los terminales MS4 de nuestros ramales llegan a nuestros fusibles. De nuestros fusibles pasan a un barraje y de nuestro barraje pasa a un dispositivo seccionador y ese dispositivo seccionador, bueno, sale para su tablero de distribución o para su inversor o para sus baterías o para su controlador. Bien. Entonces, acá encontramos un DPS tipo fotovoltaico. Entonces, acá también tiene que ir nuestro dispositivo de protección. Y acá encontramos nosotros un barraje, que es el barraje de todos los negativos. Entonces, acá encontramos otros terminales MS4 tipo hembra, sí, que van conectados a un barraje y de ese barraje sale un solo cablecito, que es el que va a ir a nuestro inversor o a nuestro controlador o a nuestras baterías. Bien, acá encontramos otro pequeño barraje y ese barraje pues es el barraje de puesta a tierra. Bien, entonces nosotros tenemos que armar estos tableritos que se llaman cajas combinadoras, que digamos que la legislación sí lo exige para nuestros sistemas de conexión a la red. En la parte fotovoltaica, digamos que no es opcional, porque si queremos correr la garantía, el fabricante nos va a pedir un tablero de distribución de energía directa. Entonces, acá encontramos otro. Igual vamos a encontrar unos portafusibles, unos fusibles. Acá encontramos nosotros un barraje que nos centraliza toda la energía en positivo. Acá encontramos un DPS y acá encontramos un dispositivo seccionador. ¿Listo? Entonces, esas cajas combinadoras son muy importantes. Ya vamos a ver dónde se encuentran ubicadas. Dispositivos de protección de corriente alterna. Entonces encontramos que hay unos fusibles también que funcionan para corriente alterna. Estos fusibles son fusibles tipo cuchilla. Entonces son distintos a los que nosotros vemos para corriente directa. Son un poco más robustos debido a sus curvas de disparo, sus capacidades de amperaje y bueno, sus capacidades. ¿Listo? Estos también van en unas portafusibles, pero son distintos en su funcionamiento. Acá encontramos termomagnéticos. Al igual que en energía directa encontramos termomagnéticos. Estos son más común verlos en nuestros tableros de distribución. Digamos que en este caso es de 3 polos. Entonces, subiendo, accionando una sola vez, digamos que el interruptor me abre o me cierra al mismo tiempo 3 circuitos. O existen de 2 polos, o existe de 1 polo, tienen ciertas especificaciones en capacidades de amperaje y de voltaje. Entonces, en corriente directa también en corriente alterna también los vamos a encontrar. Y vamos a encontrar unos DPS también. ¿Qué son los DPS? Ya lo habíamos mencionado, son dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, son para las descargas atmosféricas. Muchas veces los rayos caen, no sé, a 4 o 5 kilómetros y viajan por las líneas de media tensión o de baja tensión. Entonces, puede ingresar un rayo a mi sistema por las líneas de alterna. Entonces, es importante nosotros también contemplar la protección en corriente alterna contra sobretensiones. Acá vemos que este es un DPS trifásico. Acá es la puesta a tierra. Acá tenemos la línea 1, fase 2, fase 3. Y básicamente cuando se activa estos dispositivos, lo que hace es cambiar el color que trae su indicador. Pasa de un color verde a un color rojo. Entonces, lo que hago es retirar este cartucho y lo reemplazo. Entonces, estos no son, digamos que para nada económicos, pero nos va a brindar cierta seguridad en nuestro sistema, si estamos en una zona que tiende a tener descargas atmosféricas. Nosotros acá vemos que tiene una sola salida, y esta sola salida sería a nuestra tierra. Entonces, lo mismo, cuando viene una descarga, ingresa, se cierra esto y todo eso me lo deriva a tierra, me permite que no pase ese sobrevoltaje hacia otra parte de mi sistema. Bien,
¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profesor, esos dispositivos que usted acaba de mostrar, ¿son los mismos que llaman supresores de pico o son diferentes? ¿Me repite que se escucha muy bien? Sí, usted estaba hablando, digamos, de los dispositivos que se utilizan para descargas atmosféricas. Pues mirando dispositivos de protección, hay unos que llaman supresores de pico. ¿Esos son los mismos o son diferentes dispositivos de protección? No, son diferentes. Los supresores de pico, ¿qué son? Esos son para igual, son para sobrevoltajes, sobretensiones, pero permanentes. Entonces, digamos que cuando hay una descarga atmosférica, la descarga atmosférica dura, no sé, 3 milisegundos, 4 milisegundos, y digamos que es muy instantánea. Entonces, son transitorias, no son permanentes. Cuando yo utilizo ya supresores de pico, lo que hace un supresor de pico, ¿qué es? Corregirme o bajarme el voltaje o protegerme mis equipos de voltajes que ya vienen de la red pública. Entonces, no sé, por alguna configuración en el transformador, le corrió el tap al transformador y me subió el voltaje de, no sé, de 190, de 129, 127 voltios, me lo subió a 200. Entonces lo que hace ese dispositivo es regularme o desconectarme los equipos porque detecta un pico de voltaje muy alto. Bien, pero de una forma permanente, o sea, no tan instantánea. Entonces pues uno podría conectar eso a un sistema fotovoltaico, pero digamos que las curvas de reacción van a ser distintas, porque como no es diseñado para descargas así tan rápidas, puede que no me brinde la protección que yo necesito. Entonces, adicional a eso, digamos que los equipos fotovoltaicos no tienden a sufrir de esas fallas de configuración de voltajes. O sea, ya vienen con unos rangos de voltajes establecidos. Les dicen 120 más el 5%, o sea, más o menos el 5%. 5% por arriba, 5% por debajo. Y eso está dentro de las normas. Entonces, hay una norma que a nosotros nos regula los niveles máximos y mínimos de voltaje, que es la IS, bueno, esas se las estoy viendo. Igual vamos a ver normatividad, entonces ahí lo verificamos. Pero entonces sí hay unos parámetros que le exigen a los fabricantes de los inversores, que al final de cuentas son los que me convierten en energía directa, energía alterna, les exigen a ellos, vea, usted tiene, para yo poderlo certificar, eliminar dentro de estos parámetros de funcionamiento. Y ellos por defecto de fábrica vienen con esos parámetros, no los puedo modificar. ¿Listo? Si los modifico, pierde la certificación del equipo. Entonces, digamos que es más controlado y no tiende a haber esas sobrevoltajes permanentes. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Están muy callados hoy. Bien, entonces vamos a hacer acá un intento, a ver si nos funciona. Y ese intento es el siguiente. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor, la cuadrícula, perfecto cuadriculado, sí, señor. Ok, bien. Entonces, ¿cómo irían ubicados nuestros dispositivos de protección en nuestro sistema fotovoltaico? Entonces sería algo como la siguiente forma. No sé. La... Allá, ahí sí. Bien.
Sería algo como la siguiente forma. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo en mi instalación? Tengo un módulo fotovoltaico. ¿Listo? Entonces, ese módulo fotovoltaico, en una configuración normal, ¿hacia dónde iría conectado? Después del módulo fotovoltaico, ¿qué encontraríamos? ¿Qué equipo encontraríamos? El regulador. Ok, bien. Un regulador. Un regulador. Y ese regulador, después, ¿hacia dónde iría conectado? Sí, entonces A la batería, no. tendría una salida Ah, sí, hacia a la nuestras baterías. Listo. ¿Y de las baterías qué saldría? ¿Qué equipo saldría de las baterías? ¿O qué iría conectado adicional a las baterías? El El inversor. inversor. El inversor. El inversor, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Entonces tenemos nosotros un inversor El inversor. y acá ya tendríamos una salida en AC. ¿Listo? Esa sería más o menos la configuración que nosotros tendríamos en nuestro sistema. ¿Listo? A todo este sistema yo le debo vincular unos dispositivos de protección. Entonces, esos dispositivos de protección, lo que voy a hacer es vincularlos a ciertas partes. Yo tengo que vincular dispositivos de protección en esta parte, entre los módulos fotovoltaicos y mi controlador. Tengo que vincular dispositivos de protección en esta parte, entre mi controlador y mis baterías. Tengo que vincular dispositivos de protección a uno. Tengo que vincular dispositivos de protección en esta parte, entre mis baterías y mi inversor. Y tengo que colocar dispositivos de protección a la salida de mi inversor. Bien. Entonces, para tener esto en cuenta, ¿qué debo colocar y dónde lo debo colocar? Bien. Entonces, como primera medida, entre los módulos fotovoltaicos y mi controlador de carga. Disculparán que es que yo pinto muy chueco. Entre estos dos puntos, uno, pues yo debo tener en cuenta el calibre, ¿no? Del cable. Es importantísimo el calibre del cable. Tenerlo en cuenta. Adicional a eso, ya vimos que existen unas cajas combinadoras y esas cajas combinadoras, ¿qué dispositivos de protección llevaban? Si me pusieron atención. Unos fusibles, Sí, Un disyuntor. sí. Un de los seccionador. fusibles daba después de un barraje. Ajá. Dispositivos termoeléctricos. Termomagnéticos. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que yo voy a conectar acá lo voy a hacer de una forma simplificada, que voy a conectar al positivo de mi módulo fotovoltaico, voy a conectar un fusible. ¿Listo? Que ese fusible que tiene que tener una especificación fotovoltaica. Lo voy a conectar solamente al positivo. ¿Listo? El negativo se queda sin protección por este momento. Ahora, después de esto, yo tengo que colocar un dispositivo seccionador. Ese dispositivo seccionador sí debe ir para los dos casos. O sea, debe ir. ¿Qué es un dispositivo seccionador? Simplemente un interruptor. Debe ir tanto al positivo como al negativo. ¿Listo? Y pues digamos que de ahí ya entraría a mi controlador. ¿Qué otro dispositivo me haría falta?
¿Para descarga atmosférica? Sí, señor. Me haría El falta barraje, el barraje de protección. para descargas atmosféricas. Bien. Entonces, ¿ese dónde va conectado? Entonces, ustedes vieron que en la gráfica nosotros teníamos que ese dispositivo traía un positivo y traía un negativo. Básicamente lo que voy a hacer es un puente entre mis dispositivos. ¿Cómo es la representación de un DPS? Simplemente es un interruptor y ese interruptor va a ir a una puesta a tierra. Entonces yo tengo un barraje principal de puesta a tierra. Este dispositivo lo que va a hacer es tomarlo del positivo y conectarlo a mi positivo. ¿Listo? Ahora, voy a tomar mi negativo y lo conecto al negativo de mi DPS. Hago un puentecito y lo conecto a mi negativo del DPS. ¿Bien? DPS en DC. Profe, qué pena, es que está Entonces, hablando como muy bajito, yo no lo alcanzo a escuchar. van juntos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Van juntos, pero van puenteados, ¿no? O sea, de acá saco un puentecito y lo conecto acá. De acá saco un puentecito y lo conecto acá. Entonces, básicamente, nosotros veíamos mis DPS son estos, y en estos DPS pues encuentro positivo, negativo. Acá iría mi termomagnético al lado y lo que hago es puentear de acá a positivo, de acá al negativo, y la salida va a una sola salida a tierra. ¿Listo? Entonces eso es súper sencillo de instalar. Para esta regla hay una, para esta edición de DPS, hay una regla que desde donde yo tomo mi punto de conexión de mi derivación hasta el punto donde yo llegue con mi barraje de puesta a tierra, hasta donde yo llegue con mi barraje de puesta a tierra, no puede superar una longitud máxima de 30 centímetros. ¿Listo? Si supero la distancia entre este cable que puentea acá y de acá a mi, pues, a mi barraje de puesta a tierra, si supero los 30 centímetros ya pierde efectividad este dispositivo para conducir todas las descargas atmosféricas. Bien, entonces de esta manera, si nosotros tuviéramos, no sé, una descarga atmosférica, si tuviéramos una descarga atmosférica instantánea, tendería a llegar, pues la parte que está descubierta, la parte que está expuesta a mi intemperie, a mi exterior, es el módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico trae un cuerpo o un chasis que es metálico, entraría por la parte metálica, se conduciría por los temas de campo magnético, se conduciría por mis cables y pasaría a través de el DPS, y el DPS, como está conectado a tierra, seguiría este camino. No bajaría hacia el resto de mi instalación. ¿Bien? Entonces, digamos que es una forma efectiva de proteger mis sistemas. ¿Listo? Ese es básicamente el funcionamiento. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Una pregunta, profesor. Profe, ese la tierra, Sí, señor, sí, sí, lo escucho. Don Orlando. Una pregunta, profesor. ¿Usted dice que el DPS hasta la puesta a tierra o hasta la bornera de puesta a tierra? Es decir, que si yo utilizo una varilla Coprevuel, por ejemplo, para aterrizar eso, me toca del es lo DPS a mismo que se al coloca con la Coprevuel varilla 30 Copperwell, centímetros. que es la tierra normal, es algo así parecido. Esperen, porque es que háblenme una a la vez, porque es que no les escucho a los dos al tiempo. Bien, entonces, don Orlando,
Mire, una pregunta. Usted dice que el DPS a la puesta a tierra no puede haber más de 30 centímetros. ¿A la puesta o al barraje? Es decir, que si yo utilizo una varilla Coprewell, de la varilla al DPS, ¿no puede haber más de 30 centímetros? Al barraje. O Al sea, a barraje mi y pues, punto de puesta a tierra. Mi punto de puesta a tierra va a ser el barraje que yo voy a tener dentro de mi tablero. Bien, obviamente todos los barrajes de puesta a tierra pues tienen que ir interconectados a un solo punto de conexión de puesta a tierra, ¿no? Para que esté todo equipotenciado. Entonces, esto al barraje de puesta a tierra. ¿y hay alguna norma del barraje de puesta a tierra a la varilla? ¿Alguna instancia? No, ahí básicamente no se juega con distancias, sino se juega es con niveles de resistividad. Entonces, digamos que sí me va a afectar. Profe, qué pena interrumpirlo. La verdad es que me había quedado aquí como sin enseñar. Si lo molestaba, se quería hacer un recuentico ahí, chiquitico. Señor, es que no lo escucho muy bien, Julián. Mi profe, es que me quedé un poco aquí como sin señal, entonces a ver si me podía hacer un recuento chiquitico, que me perdí un momentico ahí, como de 5 minuticos. Sí, no, básicamente lo que estábamos hablando, uno, era el tema de las descargas atmosféricas, que si llega a coger por el tema del campo magnético a mis módulos fotovoltaicos, lo que hace es un recorrido hasta el DPS, el DPS detecta ese sobrevoltaje y me lo conduce a tierra. Dentro de nuestro tablero tiene que haber un punto de puesta a tierra, que va a ser un barraje de conexión. Entonces, la distancia entre donde yo hago mi punto de conexión acá, que hago la derivación de mi disyuntor o de mi termomagnético hasta el barraje, no tiene que superar 30 centímetros. ¿Bien? Entonces, la otra pregunta que me hacían era que si había una distancia entre mi punto de conexión y mi puesta a tierra física. Entonces, que va a ser como una varilla Copperwell que yo vaya a tener. Digamos que ahí no hay limitaciones en distancia, pero pues obviamente sí voy a tener unos niveles de conductividad que la norma me dice que es máximo 5 ohmios. Bien, 5 ohmios. Entonces yo hago las mediciones de la puesta a tierra y si no, pues me toca mejorar este nivel de conductividad de la tierra o mirar cómo mejoro el tema de la distancia, del acercamiento, pero no, digamos que no hay algo establecido de las puestas a tierra en distancia. ¿Esos barrajes de pura tierra tienen alguna medida? Pues es que hay unas que vienen más gruesas, otras más delgaditas. En este caso, ¿tiene que tener alguna específica? Claro, viene con, nosotros vamos a trabajar el tema de diseño, básicamente todo con la misma capacidad de corriente. Un ejemplo, a mí me dicen que la capacidad desde mis módulos fotovoltaicos hacia el regulador, perdón, sí, hacia el regulador va a ser de 100 amperios, pues yo voy a trabajar una barra acá de 100 amperios. ¿Listo? O sea, las barras de positivo, negativo y neutro van a ser exactamente iguales, con una capacidad. Entonces, igual para eso hay una norma, también que la vamos a ver, para el tema de diseño de calibres de cables de puesta a tierra. Mínimo no puede ser mínimo a 8. Señor. Profe, si un rayo le cae directamente al panel, ¿no lo daña? ¿O es necesario, como hace que se lo coloca en un poste, un polvo a tierra? O un pararrayos, digo. Un polvo a tierra en un pararrayos, ¿no es necesario? Sí, señor. ¿Me explico? Sí, digamos que esto es un rayo y este rayo lo que va a hacer es generarme algo como un campo magnético, como unas ondas de energía con mucho voltaje. Bien, entonces esas ondas de energía, si llegan a chocar o llegan a tocar mis módulos fotovoltaicos, pues por ahí se van a conducir porque es metálico.
¿no? Entonces, por ahí van a viajar y llegan a mi sistema, ¿bien? Estos DPS son para descargas indirectas, o sea, esto es una descarga indirecta. El rayo cayó, no sé, a 5 metros, 10 metros, 30 metros, pero pues generó un efecto de campo magnético y ese efecto de campo magnético es el que me va a afectar mi sistema. Obviamente, si ya yo sé que la zona, como la zona, no sé, de los llanos orientales, el nivel de descargas atmosféricas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí tengo que instalar un sistema de pararrayos, bien, un sistema de apantallamiento para que me proteja contra descargas directas, sin que eso exima la instalación de mis DPS. O sea, es adicional. ¿Listo? Entonces tengo que instalar, si Sí, es muy gracias, alto profe. el nivel de descargas, tengo que instalar tanto el pararrayos como el DPS. Pararrayos, ¿listo? Entonces, esto digamos que sería como los dispositivos de protección entre mi módulo fotovoltaico y mi controlador de carga. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda un controlador de carga al cual voy a conectar unas baterías, ¿cierto? Si me queda menos chueco. Entre mi controlador de carga y mis baterías debe existir un dispositivo de protección. Bien, ¿qué sucede con este de las baterías? Las baterías, cuando llegan a una vida útil, digamos que ya cumplieron su ciclo de vida útil, estas baterías internamente, todas las placas que llevan se van a unir, todas las placas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues uno, eso me genera calentamiento. Dos, esto como vulgarmente se dice, se cortocircuitean, se genera un cortocircuito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué elemento está conectado directamente a mis baterías? Pues va a estar mi controlador de carga. Entonces, en este momento, cuando las baterías cumplen su ciclo, su vida útil, pues, ¿qué va a pasar? Pues que va a entrar en cortocircuito y este elemento se va a quemar por un cortocircuito. Entonces, la idea es que nosotros protejamos nuestra instalación instalando un sistema de protección adicional que básicamente es un fusible. Entonces, en el positivo, lo que yo hago es instalar un fusible hacia mis baterías. Bien, y el negativo, si lo dejo normalito. Entonces, entre controlador de carga y baterías va a ir conectado un fusible. Entonces, nosotros veíamos que respecto a los fusibles, teníamos fusibles de dos tipos. Teníamos uno que es fotovoltaico, que ya vimos que es el que vamos a instalar para nuestros módulos fotovoltaicos, nuestros paneles solares, y veamos que teníamos otros fusibles en directa, unos fusibles tipo ANL. Entonces yo voy a conectar un fusible de estos según el diseño que tenga ya de capacidad, ya lo vamos a ver, con mi factor de seguridad, puede instalar un fusible en DC, según el nivel de voltaje que vaya a tener y la capacidad en amperios, pero es de este tipo. Bien, si conseguimos uno fotovoltaico exclusivo, pues espectacular, pero por lo general no se consigue de esas capacidades, o sea, no se consigue de 100 amperios en esta presentación. Entonces esta empresa maneja creo que máximo hasta 40 amperios. Entonces es un problema cuando tenemos instalaciones grandes de 200 amperios encontrar un fusible en específico para fotovoltaico. Entonces nos toca adaptarnos a esta parte. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho? Que de nuestra batería
Sacamos esto de nuestra batería y vamos a sacar también un dispositivo de protección. Entonces, de nuestra batería teníamos que sacar un elemento interconectado que va a ser nuestro inversor. ¿Listo? Entonces, pues obviamente esto trae un positivo. Esto trae un negativo. ¿Por qué instalo yo un dispositivo de protección entre la batería y mi inversor? Resulta, uno, pues porque también este aparatico cuando entre en su etapa final, la batería pues se va a cortocircuitear por dentro. ¿Y qué va a pasar? Pues que me va a dañar mi inversor, también está conectado al inversor. Entonces, por eso tengo que instalar también un fusible para que me proteja contra los cortocircuitos. ¿En dónde se instala el fusible normalmente? En el positivo. ¿Listo? Entonces, instalaríamos un fusible. Ay, no. Instalaríamos un fusible en la parte positiva de nuestro sistema. ¿Listo? Acá iría un fusible. Con unas capacidades, pues que ya las vamos a calcular. ¿Listo? Entonces iría un fusible. Este fusible también me va a permitir proteger este inversor. Entonces, ¿qué sucede? Que este inversor, digamos que tiene una capacidad de 3000 vatios. ¿Listo? Pero, como nosotros vimos en las especificaciones, este me puede entregar en pico hasta el doble, hasta 6000 vatios. Pero esto le reduce la vida útil a mi inversor. Entonces, si yo quiero proteger mi inversor para que no me lo sobrecarguen, porque acá yo podría conectarle 18.000 vatios y posiblemente el inversor arranque, prenda, me entregue hasta 6.000 y de 6.000 se apague, pero en esa apagada se puede fundir. Entonces, cuando yo le pido la máxima energía a la salida, pues él de dónde la toma, de la entrada. La va a tomar de las baterías. Y como yo tengo este dispositivo de protección acá, que está diseñado para 3000 o máximo para 6000, ¿qué va a pasar? Pues que llega a los 6000 y se abre mi dispositivo. ¿Qué pasa cuando se abre? Pues se apaga el inversor. No me va a entregar nunca 18.000 vatios. Entonces, protejo mi inversor para las sobrecargas que tengamos. Bien. A mí en especial me gusta instalar fusibles. ¿Por qué? Porque el fusible no es de fácil reemplazo. O sea, no es tan fácil que cojan y un fusible de estos ANL, pues la gente conoce los convencionales de carro, que también funcionan para instalaciones en directa, pero estos ya son un poco más específicos y no son tan fáciles de conseguir. Entonces, cuando se daña mi sistema, ¿qué va a pasar? Pues me tienen que llamar a mí, no por el tema de cobrar, sino por el tema de que yo voy a verificar qué fue lo que pasó acá, por qué este fusible se dañó. Entonces, ya les voy a decir, señores, es que este está diseñado es para máximo 6000 vatios, pero por 15 minutos. Y usted muy seguramente le pidió más energía y por eso se ve que se fundió esto. Y la gente, digamos que ya es un poco más responsable con el uso de estos equipos. Cuando ya se queda un día, 2 días sin energía, entonces dice, no, pues es que le conectamos una pulidora y pues cuando arranca la pulidora sí consume 18.000 vatios. Bien, entonces a mí me gusta esto, pero no quiere decir que no podamos instalar acá un termomagnético, ¿no? Igual el termomagnético cuando me detecta un amperaje alto, pues se va a abrir. Pero pues yo simplemente bajo, subo el taco y ya vuelvo y lo restituyo a su posición normal. ¿Listo? ¿Qué otro dispositivo nosotros vamos a tener? Vamos a tener a la salida un dispositivo de control. Puede ser antes de nuestro tablero de distribución. Esto, como les comentaba, son para sistemas que no están conectados a la red. Con nuestro inversor tendríamos que llegar a nuestro tablero de distribución, a nuestra caja de tacos de la casa,
y pues ahí depositaríamos nuestra energía. Pero tenemos que tener también un seccionador de energía alterna o algo que le vamos a llamar como un pin de corte. Nosotros lo conocemos más como un totalizador o un pin de corte en corriente alterna, que básicamente es lo mismo, ¿no? Es un termomagnético, pero con una capacidad superior. ¿Listo? Entonces esto lo conecto acá. Esta salida la conectaría acá y de acá pues ya saldría para mi tablero de distribución. Bien, pero adicional a eso, en esta parte yo tengo que conectar también algo que se va a llamar un DPS. Entonces conecto mi DPS, que este DPS va a ir conectado hacia la puesta a tierra. Entonces esto va a tener por acá un barraje de puesta a tierra. Van a ir conectados acá y lo que hago es hacer una derivación de acá a este punto y de acá puede ser a el punto siguiente de mi salida. ¿Listo? Entonces, si en algún punto llega una descarga atmosférica por el tema de campo magnético a tratar de ingresar a mi inversor, o a veces la distancia en que yo coloco mi inversor a la caja, al tablero de distribución es muy alta, entonces si va a tratar de ingresar por algún lado, pues va a detectar mi DPS eso, lo que va a hacer es derivarme todo eso a tierra. ¿Listo? Entonces a la salida instalamos un pin de corte o un seccionador, instalamos nosotros un DPS y de ahí ya vamos nosotros para nuestro tablero de distribución. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Alguien por ahí lo escuchaba? Es decir, profesor, que el DPS va tanto a la entrada de los paneles como a la salida de la carga. Exactamente. Bien, o sea, esas son las recomendaciones mínimas que nosotros nos va a hacer nuestro fabricante, ¿no? O sea, los fabricantes, tanto el inversor como los módulos, como el controlador. Profe, arriesgo mucho la pregunta. DPS también, o sea, acompañado de acá del fusible, puede instalar yo un DPS, acá instalado de este fusible, podría instalar otro DPS. Pero pues lo que pues, ¿qué pasa? Que es que los DPS no son económicos. Los DPS son siempre costosos. En directa no son tan costosos como en alterna. Un DPS bueno en alterna me puede estar costando alrededor de 1 millón de pesos. Entonces es 1 millón de pesos adicional que yo le voy a cobrar al cliente. Sí, entonces digamos que eso influye en el tema de decisiones económicas. Entonces lo mínimo, un DPS a la entrada, un DPS a la salida. ¿Listo? ¿Por ahí alguien me iba a hacer una pregunta? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Una pregunta, profesor. Profe, en el tablero de distribución, en el tablero de distribución, ¿se requiere algún tipo de distancia? En el tablero de distribución se requiere algún tipo de distancia de... No le entendí muy bien la pregunta. En el tablero de distribución dice que hay unos que
unos, se me fue. ¿Los totalizadores? Esos componentes que están, eso, sí. Los que están ahí de azul y verde dentro del tablero de distribución, ¿tienen alguna medida de separación, alguna distancia, tantos centímetros? No, incluso pueden ir dentro del mismo tablero de distribución. O sea, esto digamos que no está tan pegado a la norma porque no son instalaciones, son instalaciones eléctricas, sí, pero no son instalaciones que tienen que ser certificadas por Codensa. Ustedes han visto que la distancia que hay entre la caja de tacos y el contador puede variar según la casa, ¿no? Entonces, de un primer piso a un sexto piso o a un tercer piso puede haber distancia, digamos que puede ser la misma. Nosotros lo que vamos a manejar acá es como si fuera el contador, abajo del contador, aguas abajo viene un pin de corte o un totalizador y de ahí saldría para mi tablero de distribución, o sea, no habría, digamos, que una distancia mínima o máxima, o puede ir pegado, puede ir independiente. La idea es que nosotros tengamos un pin de corte que me totalice todo el consumo hacia el inversor. Bien, pueda yo controlar, aislar totalmente, como lo hace un pin de corte de un contador, de una cometida residencial. Listo, profe, gracias. Profe, una preguntita. Okay. O sea que uno, al instalar un sistema fotovoltaico autónomo en una casa que ya tenga su instalación eléctrica, o sea, toda esa instalación se hace independiente y simplemente coge uno hasta la caja de tacos nomás, de ahí sí. Y ella ya hace la distribución Sí, para la casa sin necesidad de esperar nada. Exactamente, antes de llegar a la casa, antes de llegar a la caja de tacos, pues puedo colocar una caja al lado donde coloque mi totalizador o mi pin de corte o mi seccionador y coloque mi DPS, ¿bien? O sea, antes de la caja de tacos. De ahí para allá, pues ya la distribución de la casa, ¿no? Esto hablando, digamos, de sistemas con baterías. Recordemos que son sistemas autónomos que de pronto nos pueden salir un poquito más caro que una instalación de conexión a la red. No es tan viable para instalar en sistemas que ya tienen electricidad por el costo. O sea, una instalación de 20 millones de pesos en módulos y baterías, cuando yo pago un precio de 30.000 pesos de electricidad mensuales, ¿cuándo recupero yo esos 20 millones de pesos? Sí, eso sería más como y para eso a los 8 años tengo Señor. Estos sistemas, por lo que hemos visto hasta ahora, de sistemas autónomos, es más para sitios como lejanos, sitios donde no haya acceso a la electricidad. Exactamente, sí, digamos por allá en el Guavio, allá en Ubalá, hay zonas donde hay finquitas donde no hay electricidad todavía, entonces, o les queda lejos la cola eléctrica, podríamos instalar un sistema de estos. Bien, a diferencia si yo estoy en la ciudad, entonces, pues ya yo tengo, digamos que el recibo en un consumo promedio de 30.000, 40.000, 70.000 pesos, cuando recupero yo a punta de 70.000 pesos, 20 millones de pesos, sabiendo que las baterías, según el tipo que utilice, voy a tener 8 años para cambiarlas. Entonces no me da la tasa de retorno a mí por ningún lado. Bien, entonces estos sistemas, digamos que son esenciales para sistemas no interconectados, sistemas que no tienen suministro eléctrico cercano. ¿Listo? Sin embargo, algunas personas pues piensan, ¿no? O sea, conozco casos, hace algún tiempo hicimos un proyecto en Cota de casas autosostenibles y las casas tenían una autonomía en baterías de 4 kilovatios. O sea, si consumieran 4 kilovatios, si consumían menos de 4 kilovatios, estábamos trabajando solamente con solar. Si consumían más de 4 kilovatios, pues ya hacía este inversor una transferencia y esa transferencia trabajaba con la red pública. Entonces tenía una entrada adicional acá
de AC. Entonces, básicamente, cuando excedían los 4 kilovatios, ya el inversor me decía, no vamos a trabajar más con baterías, ahora vamos a pasar a trabajar con la red pública. Y ya les comenzaba a marcar el sistema, ¿no? Sin embargo, pues, ya les comenzaba a marcar el contador. Sin embargo, digamos que el costo es alto, ¿no? O sea, porque era un proyecto de vivienda y todas las casas las vendieron con ese sistema, que eran autosostenibles. Y pues a la constructora, digamos que no le costó mucho. Pues para el precio de venta de las casas, ¿no? Pero, digamos que lo óptimo hubiera sido instalar un sistema de conexión a la red, pero pues no lo tuvieron en cuenta desde el inicio en los cálculos eléctricos. Entonces también fue como un inconveniente ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Una pregunta. Sí, señor. La pregunta es la siguiente, digamos, sin contar el espacio que ocupan los paneles solares, uno ve pues que hay bastantes equipos, las baterías y pueden haber pues digamos equipos robustos que siempre ocupan un espacio. Digamos, Sí, señor. si uno va a hacer un sistema, va a hacer la instalación de un sistema de estos fotovoltaicos, pues digamos para una vivienda que tiene aproximadamente un consumo, digamos, de unos 150 a unos 200 kilovatios por mes, como qué Sí. espacio ocuparía más o menos así a vuelo de pájaro la ubicación de esos equipos. Pues lo ideal es dejar un cuarto como este más o menos, ¿no? O sea, algo así donde yo almacene baterías, tenga mi inversor, tenga mis tableros. Pues todo depende. Son cuartos especiales, bancos de baterías, si ven, acá tenemos inversores, acá tenemos nuestros tableros de distribución, nuestro combiner box, ¿no? Caja combinadora, acá tenemos un rack de baterías. Si alcanzan a ver, acá van baterías, acá van controladores de carga, acá va inversor, acá va tablero de distribución. Pues todo depende del sistema, pero pues lo ideal es que eso quede aislado, ¿no? O sea, que no quede a la mano de las personas. Entonces, dejarle un cuarto, puede ser un cuarto pequeño como este, y arriba va el inversor. Nosotros hicimos el proyecto que hicimos, lo hicimos como en una especie de chimenea, que era como chimenea falsa, o sea, que era ventilación, estilo chimenea. Entonces, ese proyecto llevaba 6 baterías, inversor y controlador. Y el espacio era 1,5 metros por 2,30 hacia arriba. O sea, más como el tamaño de un baño pequeño, digamos algo así. Sí, más o menos. Voy a buscar las fotos y se las muestro. De más o menos cómo fue el sistema. Pero entonces digamos que tiene que tener un sitio específico para no haya interferencias, ni que coloquen encima cosas de las baterías, ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, ya viendo todo esto, el tema de dónde irían ubicados nuestros dispositivos de protección y todo esto, ya digamos que estamos listos para empezar a hacer nuestros cálculos de nuestros sistemas fotovoltaicos autónomos completos. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer un caso de estudio completo partiendo desde una tabla de consumos, buscando una ubicación geográfica, buscando 2, 3 marcas de equipos, referencias de paneles solares y vamos a calcular todo el sistema. ¿Listo? Entonces, posiblemente nos quede un poquito cortica la clase, pero pues vamos a tomar un poquito más de tiempo y vamos a calcular todo el sistema. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo vayan desarrollando paralelos a las tablas de consumo que tienen ustedes en estos momentos de sus casas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces, trabajito, terminar las tablas de consumo que ustedes tenían por ahí, si las tienen que pulir, las pulimos.
y la próxima clase entonces lo trabajamos de esa forma. Bien, ya me conseguí una herramienta que me permite dibujar más puntualmente, aunque no soy buen dibujante, pero yo creo que me entendieron más hoy que los otros días ahí con el cuaderno, que tampoco se veía muy bien. Entonces, pues esperemos que ya para la próxima clase podamos desarrollar todas las fórmulas pues ya más visualmente y nos podamos entender mejor. Próxima clase calculadora también, para que me ayuden a hacer los cálculos del sistema, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche. Bueno, que esté muy bien, que tenga buena noche. Gracias. Gracias, una feliz noche para todos. Listo, profe, muchas gracias, un abrazo. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Feliz noche para todos.